Qué gusto y qué privilegio poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. El pastor salió el día de hoy junto con algunos más que viajan a este retiro de matrimonios. Tengámoslos presentes, estemos orando por ellos, estemos orando por este equipo, porque la verdad es que los matrimonios necesitan de la presencia de Dios y a veces necesitan también estos tiempos de refrigerio, de despejarse, de salirse de la rutina y estar ahí nada más en la presencia de Dios. Y qué mejor que estar en Cancún, ¿no? Creo que es un buen paraíso para pasarlo juntos. Y bueno, estemos orando por ellos y vamos a empezar. Y yo estaba meditando y he estado orando y he cambiado un poquito mi modelo de lectura. Normalmente uno quiere leer 5 capítulos diarios por lo menos para tratar de cubrir toda la Biblia en un año. Eso es como una práctica que algunos tienen, 5 capítulos y acaba la Biblia en un año. Entonces yo he estado empezando un modelo para ver 5 arcos en la Biblia, 5 arcos históricos: Génesis, Josué, Esdras, lo que es los evangelios con Mateo, y lo que es el libro de los Hechos con el nacimiento de la iglesia. Todos de alguna manera son inicios, todos son comienzos. Y eso me ha llevado a estudiar muy de cerca a los profetas menores. Me ha llevado a estudiar al profeta Ageo junto con Esdras, junto con Nehemías. Y me ha estado llamando mucho la atención todo esto que es el tiempo post-exilio, todo el tiempo después de la esclavitud de Babilonia, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero tiene fundamentos o tiene principios muy prácticos para la vida del creyente. Ageo es uno de los libros favoritos míos. ¿Por qué? Porque lo puedo conectar o hacer muchas conexiones con el libro de Santiago. Son libros sumamente prácticos. Ageo es un profeta contemporáneo a Zacarías, solo que Zacarías profetiza acerca de visiones. Zacarías tiene visiones en casi todos sus mensajes. Zacarías es el visionario, pero Ageo es el hombre práctico que viene a poner principios muy muy sencillos. Y si tú y yo leyéramos el libro de Ageo, capítulo 1, podemos leerlo muy francamente porque está hablándote muy muy directo. A algunos de nosotros nos gustan que nos hablen directo. ¿A quién le gusta que le hablen directo? Hay muy pocos, la verdad. La verdad hay muy pocos que nos gustan que nos hablen directo, porque a veces cuando hablan directo te lastima, te sientes. Zacarías era la otra persona. Zacarías era el que, mira, te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia y por medio de la historia te voy a dar una enseñanza. Y algunos papás son así, les gusta llevarlos por otro lado y está el hijo diciendo, nomás dime lo que quieres que haga y yo lo hago. Bueno, ese es Ageo. Ageo nos va a decir lo que quieres, lo que quiere, lo que él ve que Dios está mandando que haga el pueblo de Israel. Entonces quiero llevarte, antes de abrir Ageo, quiero llevarte a 1 Corintios 15. Antes de abrir Ageo, 1 Corintios 15, versículo 58, que dice lo siguiente, porque creo que este versículo que Pablo pone aquí nos va a hablar muy bien acerca de lo que estamos viendo en Ageo. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el versículo clave, este es el versículo, si lo quieres ver así, que engloba en el Nuevo Testamento lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento en el libro de Ageo. Ahora sí, vamos a Ageo, vamos a leer el libro de Ageo. Solo vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, y después de eso nos meteremos en un montón de historia y contexto histórico. ¿Sí? ¿Cuántos nos gusta el contexto histórico? A mí me encanta eso. Versículo 1, capítulo 1 de Ageo. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Con esto tenemos para empezar a ubicarnos en el contexto histórico. Dice que en el segundo año del rey Darío. Estamos hablando del tiempo posexilio, tiempo
después de la esclavitud de Babilonia. El pueblo de Israel había desobedecido a Dios de tantas maneras que Dios había enviado a profetas, Jeremías, Isaías, para hablar de que si no enderezaban sus caminos iba a venir alguien que los iba a destruir. Y entonces Dios se apartaría, o la presencia de Dios se apartaría de ellos, aún con la promesa de que en el medio de ese tiempo de opresión Dios estaría siempre con su pueblo, teniendo la promesa y la esperanza de un remanente que habría de volver nuevamente a Jerusalén y volvería a empezar con ese remanente algo glorioso que estaba destinado para el pueblo de Israel. Estamos ubicándonos en ese tiempo. Ahora, para ubicar bien esta fecha, tenemos que irnos al libro de Esdras, porque Esdras y Ageo son contemporáneos. Esdras está narrándonos gran parte de lo que vamos a leer aquí. Entonces quiero que vayas a Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Esdras capítulo 1, versículo del 1 en adelante, antes de llegar a Ageo. Dice: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces empieza a decir esto. Hay un edicto de: yo quiero que reconstruyan la casa de Jehová, porque la casa había sido destruida tiempo atrás en manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor llega y destruye todo lo que era el templo, las murallas, todo lo que era Jerusalén, y no queda absolutamente nada. La tierra de Jerusalén queda desolada en gran manera. No hay absolutamente nada, y la gente, cientos de miles, son llevados esclavizados de de Jerusalén a Babilonia. Entre ellos Daniel, algunos de sus compañeros, se llevan a Jeremías. Podemos creer que se llevan a Ageo, y más adelante vamos a ver por qué. Se llevan a varias personas a esclavitud y viven en Babilonia por largo tiempo. La mayoría de la gente que fue esclavizada y que fue llevada a Babilonia fallecieron o murieron en Babilonia. La mayoría de ellos no llegaron a ver nuevamente Jerusalén, se quedaron ahí, pero nacieron generaciones que nacieron en Babilonia en particular. Luego el imperio babilónico es conquistado por Persia más adelante, y todo esto sucede, y llegamos al tiempo de Ciro, rey de Persia. Después de que Nabucodonosor había caído y el imperio babilónico había sido ahora arrastrado o gobernado por Persia, Persia estaba gobernando este lugar. Y en el año de Ciro empieza a poner este edicto: yo veo de parte del Señor que hay que edificar casa en Jerusalén, y voy a poner este edicto en palabra y por escrito de que regresen y hagan su casa. Pero aquí el versículo 3 dice algo muy claro: quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Quien quiera regresar puede hacerlo. Yo no les voy a detener a nadie que regrese a Jerusalén. Ellos tenían la promesa de que Dios, después de 70 años de esclavitud, lo que vemos en el capítulo de Daniel, lo que vemos en Daniel, una de las profecías, cuando Daniel está orando y se encuentra con la profecía de que han pasado los 70 años, y Daniel se pone a orar. Cuando tú ves esa palabra, ves aquí que está cumpliéndose la escritura, y Ciro manda a llamar y dice: el que quiera volver a Jerusalén, a una tierra desolada, a una tierra que no hay absolutamente nada, y en Babilonia tienes todo, tienes absolutamente todo, quien quiera puede hacerlo, pero va con una encomienda: que edifique casa. Y regresa Zorobabel, hijo de Salatiel, regresa Josué, regresan a edificar, uno como sumo sacerdote, otro como gobernador, y empiezan a edificar la casa. Eso lo ves en el capítulo 3.
Dice el capítulo 3 de Esdras: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, los hermanos del sacerdote, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios. Vemos que lo primero que hacen es que ellos edifican la ciudad. Ellos se empiezan a establecer en la ciudad, y una vez que se establecen, hacen el altar de Dios. Pero empieza una gran oposición y un tiempo muy complicado, porque en el versículo 11 y 12 de Esdras, capítulo 3, te vas a encontrar con unos ancianos que están llorando. Unos ancianos que están llorando porque al regresar a Jerusalén, alrededor de 50,000 personas, cuando regresan a Jerusalén y ven destruido el templo, ellos están llorando porque recuerdan y tienen la memoria del templo pasado, de la gloria pasada, y entonces no saben qué hacer. Y están melancólicos, están tristes. Y tienes a una generación de jóvenes alegres, jóvenes que estaban expectantes, porque le habían dicho que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Habían oído las maravillas que sus padres les habían dicho. Yo me pregunto, ¿qué hace que un joven deje su ciudad, deje su casa y se vaya a un lugar que no conoce? Yo me imagino que había una gran expectación en ellos. Entonces llegan, pero empieza a tener este gran problema. Luego más adelante hay pueblos vecinos que empiezan una gran oposición. Pueblos vecinos que empiezan una gran oposición y le hablan y le mandan cartas al rey Artajerjes diciendo: este pueblo está edificando el templo, este pueblo está edificando el altar, y si ellos se levantan y se establecen como nación, entonces van a ponerse por encima de ti, no van a pagar tributo, no van a pagar nada a Persia, y entonces ellos se van a rebelar contra ti. No te conviene. Te animamos a que cese la obra. Versículo 21 del capítulo 4. Te animamos a que cese la obra. Y entonces versículo 23 dice: y cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Jehú y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Aquí es donde entra Ageo. Si tú lees el capítulo 5, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Aquí empieza. Algo sucedió en el capítulo 4, que la casa se detuvo la obra, se detuvo la construcción. Y empieza en el año segundo del rey Darío, 16 aproximadamente, algunos historiadores dicen 19 años después, en el año 520, arranca la reconstrucción del templo. Entonces, en este momento, antes del capítulo 5 de Esdras, vas a tener la carta de Ageo. Es ese momento específico cuando tú y yo vamos a poder leer la carta de Ageo. Porque dice el capítulo 5: profetizó Ageo y Zacarías, y ellos comenzaron la edificación del templo. Pero ¿qué profetizaron? ¿Qué dijeron? Ahí se encuentra esta carta. Ahora sí, vámonos a Ageo capítulo 1, versículo 1. Nos encontramos entonces con ancianos desanimados por el recuerdo del primer templo, un grupo de jóvenes indiferentes que están cambiando su manera de pensar porque con tanta oposición, entonces los jóvenes dicen: mira, yo no he visto el templo, yo nunca he visto la gloria, yo nunca he visto la adoración aquí, entonces yo me hago a un lado. O sea, los ancianos están desanimados. Yo, ¿para qué estoy aquí? Estaba mejor en Babilonia. Y empieza esto. Tienes a los pueblos vecinos poniendo obstáculos, al mismo gobierno con Artajerjes deteniendo la obra, y tienes una gran sequía que no refleja el esfuerzo de su regreso del exilio. Yo me imagino que con una gran expectación ellos esperaban una gran cosecha, que Dios los bendijera, que Dios estuviera con ellos, y sin embargo se vino una sequía muy fuerte. Estas 5 cosas empiezan a oprimir al pueblo. Pero algo que yo quiero mencionar del versículo 1 de Ageo es que dice: y vino palabra del Señor por medio
de Ageo. Vino palabra de Dios en medio de esos tiempos complicados, en medio de esos tiempos de dificultad, donde jóvenes están indiferentes, donde los ancianos están desanimados, donde el pueblo está oprimido, donde hay una gran sequía, o donde el gobierno mismo está tratando de detener la obra. En medio de esos tiempos complicados vino la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque nunca nos deja la palabra, nunca nos deja el Señor. Nos ha dado la palabra para que siempre podamos ir a la Escritura en los tiempos más complicados que tengamos. La palabra de Dios permanece para siempre, en medio de la situación que sea. Y vino la palabra del Señor para animarlos. Pero el nombre de Ageo significa festividad o fiesta. Muy probablemente nació en un día de fiesta y por eso le llamaron así. Él es un hombre que viene a traer ánimo y un gran gozo a las personas. Pero vienen, y en el capítulo 1 yo veo tres cosas. Veo un profeta, veo un gobernador y veo un sacerdote. Veo tres oficios en el versículo 1. Tres personajes que aparecen aquí. Aparece el profeta Ageo, que habla de parte del pueblo, de Dios al pueblo. Luego también tienes a Zorobabel. Él es un gobernador, él es descendiente de David, viene del linaje de David, es un hijo de David. Solo que en este momento Israel no se puede establecer como una ciudad, sino está siendo gobernado nada más. No se le da el nombre de rey, porque Jeremías ya había profetizado que no iba a haber ninguno que se sentara en el trono de David hasta el Mesías. Y entonces no hay, le ponen el nombre de gobernador, aunque está funcionando, o su función de alguna manera es de realeza. Y tienes al sacerdote Josué. Hijo de Josadac. Josadac es llevado a Babilonia. De hecho ahí lo menciona, que es llevado a Babilonia. Y ahí nace Josué. Josué es un personaje que nació en Babilonia y ahora está aquí estableciéndose como sumo sacerdote. Pero él no ha podido ejercer su sacerdocio porque no hay templo. Y si no hay templo no hay adoración, y si no hay templo no hay sacerdocio. Entonces es un sacerdote que no está cumpliendo su función sacerdotal. Entonces en medio de ese tiempo viene la palabra de Dios, y así habla en el versículo 2. Dice lo siguiente: así ha hablado el Señor, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dice, no ha llegado aún el tiempo. No están diciendo que no es el tiempo o que no hay un tiempo para la casa. Lo que ellos están diciendo es que no ha llegado el tiempo. No es el tiempo todavía de la restauración. Pero fíjate cómo lo pone. Dice, este pueblo dice. Cuando Ageo está profetizando, dice, este pueblo dice. Puede ser una mención a lo mejor a Isaías 29, si quieres verlo ahí. Isaías 29, versículo 13. Que dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Empieza como un reproche de parte de Dios, diciéndoles, este pueblo no me honra realmente. Este pueblo no me está honrando. De labios dice, sí, yo soy su Dios, pero no me honra. ¿Sabes qué? Porque están diciendo, no ha llegado el tiempo de la casa de Dios. No ha llegado. Dios está diciendo, mira, en medio de las dificultades ellos se desanimaron y dijeron, no es el tiempo para hacerlo. Porque si fuera el tiempo para que yo haga esto, entonces no debería de haber opresión. ¿Cuántos de nosotros no usamos a veces el término de que es que Dios, hay tantas dificultades, yo creo que Dios no me está llamando a hacer eso? Uno se quiere ir de misiones y cuando está empezando de misiones, de repente empiezan todos los problemas. Se te viene una situación, o alguien dice, no, yo voy a dar un diezmo ahora sí, que me duela, yo quiero darle al Señor esto. Y tan pronto decides en tu corazón hacer esto, chocas. O viene algún accidente, o se descompuso el clima de la casa, o algo sucedió y dices, o sea, sí quiero, pero no ha llegado el tiempo.
porque mira lo que sucedió, mira lo que está pasando. Y yo me imagino a los jóvenes diciendo, bueno, es que nosotros no hemos visto el templo, creo que hay otras cosas principales que hacer. Y lo que veo aquí es que estaban cambiando sus prioridades. Versículo 3. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y aquí es donde vamos a tener que aguantar vara: ¿es para nosotros tiempo, para vosotros, de habitar en nuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Empieza a decirles esto, y el Señor reprende al pueblo por su falta de obediencia. Cuando leímos en Esdras, ellos salieron para edificar la casa de Dios. Ellos salieron para edificar la casa de Dios. El objetivo principal era edificar casa a Dios, pero ellos, en medio de la opresión o en medio de la sequía o en medio de tantos problemas, ellos tenían que racionalizar su dinero, sus recursos, sus esfuerzos, todo lo que hacían, y decían, bueno, es que no puedo darle todo a Dios, porque muy apenas con lo que estoy haciendo tenemos una sequía, tenemos una escasez, o sea, no nos da, las matemáticas no nos da, yo no puedo meterme, pero sí era el tiempo de que nuestras casas estuvieran bien lindas y artesonadas. Sí es el tiempo de que nosotros nos esforcemos para nosotros, pero no es el tiempo de Dios. ¿Cómo es posible que después de tantos años, aproximadamente entre 16 y 19 años, no hayan completado la encomienda que el Señor les dio? Y el problema no estaba en las circunstancias externas, el problema estaba en ellos. Porque los tiempos difíciles y la oposición no es excusa para la obediencia a Dios. A veces hay tiempos difíciles, hay circunstancias, estoy de acuerdo, pero no son excusas para la obediencia a Dios, que es lo que vamos a ver en esta carta. En el momento de la oposición decidimos que no es la voluntad de Dios, y siempre hacemos un esfuerzo para nuestro propio provecho. Porque sí, o sea, yo entiendo que en los tiempos difíciles, como hay escasez o como hay tanta dificultad, pues yo tengo que ver por mí. ¿Cómo le voy a hacer para comer? ¿Cómo le voy a hacer para vivir? ¿Cómo le voy a hacer para mis hijos, para mi descendencia? ¿Cómo le voy a hacer? Y como, pues, mira, la casa de Dios, pues es la casa de Dios, no pasa nada. Ellos pueden continuar. Dios no ocupa una casa. A veces nos ponemos muy espirituales. Dios no ocupa una casa, Él puede estar donde sea, Él está donde sea, Él es omnipresente. Entonces, como yo entiendo la teología de la omnipresencia de Dios, Él no ocupa una casa, y entonces yo puedo esforzarme en lo mío. Pero no es tiempo para que la casa de Dios sea atendida. ¿No será un llamado para atender la casa de Dios? Y es que la realidad no es que no podían, es que no querían. Ellos decían, no es el tiempo para construir la casa de Dios. Pero Ageo lo que está viniendo a hacer es quitar la venda, dejar descubierta la herida de la indiferencia, el egoísmo y la desobediencia al plan de Dios. El plan de Dios era reconstruir la casa, y aquí veo la indiferencia de ellos. Entonces, te voy a decir algo: sin el templo no había signos de vida espiritual en el pueblo de Israel. Ante las naciones alrededor de Israel, cuando veían que el pueblo no tenía templo, ellos decían, no hay vida espiritual, no hay ofrendas, no hay adoración, no hay vida espiritual. Y ese es el llamado que está haciendo Ageo. Ahora, ¿qué fin práctico tiene esto para nosotros? Bueno, cuando tú y yo vemos que el templo de Dios somos nosotros, 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, dice, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Dios nos está llamando a inspeccionar nuestro templo, el templo de Dios, nuestro cuerpo, nuestra vida. Y no estoy hablando de lo exterior del templo, estoy hablando de nuestro interior. Dios está llamando a inspeccionar nuestra vida, nuestro corazón, quiénes somos ante Dios. Estamos muy enfocados en todo lo que está alrededor, pero ahí el profeta decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Nos enfocamos tanto en el ornamento, en las casas, en el afán diario, que nos estamos olvidando del interior. Realmente, ¿qué es lo que importa? Nuestra vida espiritual delante de Dios. Que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y dice, es tiempo para que ustedes atiendan a Dios primero. Es tiempo para que ordenen sus prioridades. Es tiempo para que nuestras fuerzas, tiempos, recursos los invirtamos en cosas que no son temporales, cosas que son eternas. Ahí es donde debemos de sembrar. Yo puedo resumir también esta enseñanza de Ageo como Mateo capítulo 6 versículo 33, el sermón del monte. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, Ageo es lo que está diciendo: busca a Dios y todo viene. Versículo 5, y aquí empieza el llamado o la palabra que está haciendo Ageo. Pues así ha dicho el Jehová de los ejércitos: meditar bien sobre vuestros caminos. Meditar bien sobre vuestros caminos. Esta mención, meditar bien en nuestros caminos, aparece 4 veces en la carta de Ageo y 2 en este capítulo. Meditar bien en nuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciar, bebes y no queda satisfecho, se visten y no se calientan, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar sobre vuestros caminos. Lo dice 2 veces. Y es que aquí lo que está haciendo Ageo es conectar con Deuteronomio capítulo 28. Y es importante ver Deuteronomio capítulo 28 porque ese es un capítulo de las maldiciones que vendrían a causa de la desobediencia. Entonces, cuando vienen estas desobediencias, hay cosechas escasas. Cuando hay desobediencia, hay un alimento insuficiente. Cuando hay desobediencia, hay sequía. Cuando hay desobediencia, hay un trabajo que se vuelve estéril. Lo que estaba haciendo Ageo es tratar de que conectaran que lo que estaban viviendo era consecuencia de una desobediencia a Dios y que no era algo normal. Porque ya se estaban habituando 19 años y veían, bueno, hoy no salió tanta cosecha, espero que el próximo año salga mejor. Pero no estaban inspeccionando en sus caminos si realmente estaban haciendo bien. Ellos ya se estaban acostumbrando y diciendo, bueno, esto es lo que me toca. Esto es lo que Dios me está dando. Y le dice a Ageo: examinen sus caminos. Porque a lo mejor como tú estás viviendo el día de hoy es consecuencia de alguna desobediencia o de algo que no está bien alineado. A lo mejor tus prioridades no están bien enfocadas. Ahora, Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Cuando leí este versículo me impactó. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes por qué dice esto el que escribió Proverbios? Porque dice: hay caminos que al hombre le parecen que va bien. Hay veces que estamos bien seguros, vamos bien, tenemos esta cosecha, todo está bien. Sí, es cierto, no es tanto, pero vamos bien. Pero lo que no nos damos cuenta a veces es que ese camino, dice, pero su fin es camino de muerte. Vamos separados de la voluntad de Dios y nosotros estamos bien seguros de que estamos haciendo lo correcto. Entonces el llamado de Ageo es: examinen su corazón, examinen sus prioridades, examinen lo que están haciendo. Más adelante puedes ver lo que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado por todos nosotros. Y ese es el problema de la humanidad. Cada uno camina por su lado. Cada uno está buscando su beneficio personal y no nos detenemos a meditar nuestros caminos a la voluntad de Dios. Versículo 8 dice: subir al monte, traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscas mucho y hallas poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Wow.
Quiero ver aquí primeras partes. Les llama a meditar sus caminos, les llama a inspeccionar su corazón, pero al mismo tiempo les da una respuesta. Les dice lo que deben de hacer. Les dicen: hoy, miren, ustedes están apartados de Dios, pero aquí está el llamado, o lo que el Señor dice: suban, traigan madera. ¿Y qué más? Hay un tercer verbo: y reedifiquen la casa. Estas tres cosas: suban, esfuércense en subir al monte, porque ustedes ya están muy cómodos. Ustedes nomás están diciendo: bueno, cuando sea el tiempo, entonces no habrá opresión, no habrá dificultad. Y les dicen: no, ustedes se tienen que esforzar, ustedes tienen que trabajar, ustedes se tienen que mover. No basta en decir: Señor, Señor, sino tengo que hacer sus obras, tengo que obedecer. No sirve solamente decir que soy creyente, sino tengo que caminar en obras que muestran mi arrepentimiento. Por eso les digo que esta carta conecta mucho con Santiago, que dice: muéstrame tu fe por medio de tus obras. Porque no pueden ir separadas. No pueden decir: es mi Dios, y no reconstruir el templo que Él me mandó a hacer. Y entonces yo digo: es que no es el tiempo de Dios, porque hay mucha dificultad. Porque yo no siento que este sea mi casa. Los jóvenes: yo siento que en Babilonia estaba mejor, pero yo no siento que esta sea mi casa. Es la casa de mis padres. Y el templo, pues no sé. O los ancianos que dicen: es que no es el tiempo, porque recuerdo la gloria del templo de Salomón, y este templo pues no llega ni a las rodillas de la gloria de Salomón. Y ahí están, y los pueblos, y tanta opresión. Pero les dice: revisen su camino, trabajen y reedifiquen la casa, y traigan madera, obedezcan a Dios, y la bendición va a llegar. Es lo que le está diciendo Ageo. Si el pueblo se compromete con la prioridad, que Dios es primero, entonces Dios se ocupa de nuestras prioridades. Si nosotros nos ocupamos de poner las prioridades en un orden correcto, Dios se va a encargar de nuestras prioridades, se ocupa de nuestras prioridades. Ahora dice algo muy importante el versículo. Dice: porque cada uno, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Buscan mucho y hallan poco. Y lo que encuentras, eso poco que encuentras, vienes y lo escondes en casa. Es lo que está diciendo. Vienes y lo escondes en casa. Es que era poco, entonces vengo y lo pongo en casa. Pero aún eso poco, dice, yo lo disiparé con un soplo. Se les va a ir de la mano. Lo que está diciendo es que, mira, antes de que te den tu sueldo, ya no lo tienes. ¿A alguien le ha pasado eso? Antes de que llegue el aguinaldo, ya lo gastaste. Ya las tarjetas están a tope, ya las tarjetas están así. Entonces va a llegar el aguinaldo, pero tan pronto llega, se paga la tarjeta y ya no hay nada. Es lo que está diciendo Ageo. Ustedes lo que no se dan cuenta es que ustedes están tratando de ahorrar, van, cosechan y cosechan muy poco. Y eso que tienen poco, vienen y lo guardan en la casa. Pero parece que sucede un fenómeno, que lo guardé tan bien que ya no lo encuentro. ¿A alguien le ha pasado? Yo sí. A veces guardo tan bien una cosa que le digo a Hazel: no sé dónde lo guardé. O sea, sé que lo guardé, me consta que está en la casa, pero no sé dónde está. Es lo que está diciendo Ageo: lo disipo como un soplo. Aún eso que tienen, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Pero si ustedes suben al monte y traen madera y edifican la casa, entonces yo pondré mi voluntad en ella. Yo vendré, yo estaré con ustedes, yo seré glorificado ahí, ha dicho el Señor. Si ustedes ordenan sus prioridades, entonces yo voy a venir con ustedes. Y más adelante se cumplió esta escritura, pero quiero seguir leyendo. Y luego dice: por eso se detuvo los cielos sobre ustedes, la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Wow, qué fuerte está este versículo, porque Dios detiene la lluvia. Dios detiene el rocío, que es lo que estaba haciendo que Jerusalén floreciera. Dios detiene su rocío, Dios detiene su agua, Dios detiene su bendición sobre el pueblo. Y Dios está diciendo: yo detengo mi bendición sobre ustedes cuando hay desobediencia.
Sí, yo lo detengo. Porque ¿sabes lo que estaban haciendo ellos? Ellos le echaban la culpa a la circunstancialidad. Ellos le estaban echando la culpa al diablo. Y te digo, podemos ponernos muy religiosos y estar reprendiendo al diablo por la falta de agua y por la sequía que tenemos en casa. Y estamos todo el día guerreando ahí a las 8 de la mañana con Edgar. El diablo es el que está provocando esta sequía. Y el diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo. Y Ageo les dice: ey. Dejen al diablo en paz. Son ustedes. Su desobediencia hizo que Dios cerrara los cielos. Ustedes le están tirando a aquel, pero no se dan cuenta que eres tú. ¿No te das cuenta que eres tú el que tiene que ordenar sus prioridades? Cuando yo leí esta carta, créanme que me está impactando. Créanme que me estuvo confrontando y me sigue confrontando, diciendo mis prioridades. Y ojo que a veces esta carta ni siquiera sabemos dónde está en la Biblia. ¿Sí? Como son dos capítulos, ¿dónde está en la Biblia, Ageo? ¿Quién sabe? Pero cuando la ves, te asombras de cómo Dios dice: hey, yo detuve eso por cuanto cada uno corre a su casa, pero no corre a la casa de Dios. Y luego dice, versículo 11, y dice: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Sobre todo, vino una gran sequía sobre todo. Y me causa un impacto cómo vino esta sequía sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre cosas que ellos entendían como parte de Deuteronomio, de bendiciones y maldiciones. Ellos sabían que si bendecían por medio de su obediencia a Dios, Dios los iba a bendecir. Si había una obediencia, Dios los bendecía con estas tres cosas. Pero si no lo bendecían, iba a venir una maldición sobre estas cosas, iba a venir una sequía. Y entonces ellos están ahí teniendo esta llamada de alerta, esta reprensión de Dios hacia ellos. El mensaje del profeta está afectando toda la inversión de su tiempo. Iba contra toda la inversión de su tiempo. Ellos invertían en su ganado, no les iba bien. Ellos invertían en sus viñedos, no les iba bien. Ellos invertían en la tierra, no. Las bestias, no. Sobre el trabajo de sus manos, sobre todo está impactando nuestra desobediencia a Dios en su plan divino de reconstruir el templo. Impacta sobre todo. ¿Tú habías pensado qué impactaba que tú te preocuparas en tu persona en el templo del Espíritu Santo? Si yo no lo alineo, si mi templo no se corrige, si mi templo no crece, si mi templo no es reedificado, si mi templo no camina conforme a la voluntad de Dios y termina en el plan glorioso que sea a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora estamos en ese proceso, estamos caminando, estamos reconstruyendo. Pero si tú y yo dejamos de reconstruir nuestro templo por medio de la escritura, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la adoración, entonces tú y yo podemos estar metidos en a lo mejor una desobediencia de la que Dios nos está diciendo: medita en tus caminos. Porque a lo mejor por la falta de reedificación en tu templo es lo que tú estás viviendo. Y no es porque tu destino es ser pobre, no es porque tu destino es vivir en sequía, es porque tú estás teniendo las prioridades mal enfocadas. Eso es lo que está diciendo Ageo. Y este era el llamado. Y ellos tenían que reaccionar o quedarse en esta situación. Y el versículo 12 me dice lo que sucedió. Esta es la respuesta, y tú lo puedes poner ahí, marcarlo como la respuesta. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová a su Dios. ¿Qué oyeron? La voz de Jehová a su Dios. Ellos oyeron la voz de su Dios. Las palabras del profeta Ageo, como las había enviado Jehová a su Dios. Y temió el pueblo delante de Dios. Su temor hacia Dios promovió la obediencia. Esto era más que un respeto, era un reconocimiento de que Dios es el juez que lidia con todos nosotros justamente. Ellos dijeron: Dios nos está juzgando de una manera justa, lo hemos abandonado.
Llevamos 16 años haciendo lo que queremos. Llevamos 19 años haciendo lo que queremos. Vinimos aquí, pero la opresión fue tan dura que hicimos lo que quisimos y entendemos que es justo que Dios esté tratándonos así. Y nosotros vamos a obedecer a Dios. Hubo un temor reverente, hubo un temor. Dice que el principio de toda la sabiduría es el temor del Señor. Vino este temor, esta sabiduría para obedecer a Dios, para caminar a Él. Entonces los exiliados que regresaron de Babilonia, fíjate bien, aceptaron el mensaje de Dios en su corazón. Y ahí es donde cambia la señal. Cuando el mensaje, por eso el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová. Cuando esta palabra de Dios fue sembrada en el corazón de estos jóvenes que habían sido exiliados, que aunque habían sido regresados y era el remanente que había regresado a Israel, a Jerusalén, aún así, aunque habían regresado, su corazón y su espíritu seguían en Babilonia, seguía con los persas, seguía esclavizado. Pero aquí ellos empiezan a tener el temor de Dios. Ellos aquí cambian su corazón y el mensaje de Dios entra a su corazón. El mensaje de Ageo tuvo resultados positivos y ellos sabían que era la voluntad de Dios de reedificar el templo. Entonces Ageo, versículo 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová diciendo al pueblo: yo estoy con ustedes, dice el Señor, y subráyalo y quédatelo en tu corazón, yo estoy con ustedes. Esta ha sido una palabra que ha motivado a tantos hombres de la fe. A Josué, capítulo 1, versículo 5, esfuérzate y sé valiente, pero le decía: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuando se le apareció a Moisés, le dijo: yo estaré contigo. Y cuando tú ves Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, después de que les dice ir y hacer discípulos, ojo, obedézcanme. Entonces, si me obedecen, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Porque si ustedes no me obedecen, yo no voy a estar. De hecho, si ustedes no me obedecen, cuando se destruyó el templo, dice que la gloria de Dios se apartó del templo y se fue. Por eso está diciendo: ir, obedezcan el mandamiento. Y si obedecemos a Dios, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso tú y yo, cuando caminamos en obediencia a Dios, no estoy diciendo que seamos hombres perfectos y santos todo el tiempo, aunque anhelamos ser santos como Él es santo. Eso es una realidad. Pero también Dios entiende y comprende nuestras debilidades. Pero en medio de eso, tú tienes un corazón de obediencia a Dios, que en medio de la opresión tuya o de factores externos, tú estás alineado a la voluntad de Dios. Yo quiero ser obediente, yo quiero ser obediente, yo quiero ser obediente. Y en eso tienes la promesa de que Él está contigo hasta el fin de los tiempos. Y aunque mueras, vivirás. Y eso te mantiene tranquilo. Yo estoy caminando en la obediencia a la palabra, a Cristo. Y estoy siendo guiado por su Espíritu Santo. Yo estoy tranquilo porque sé que Él está conmigo y no me ha dejado, sea cual sea la circunstancia. Dios está con nosotros y ahora nosotros tenemos que buscarle de todo corazón. Versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Pasaron 24 días, nada más, entre el primer mensaje y 24 días. De hecho, toda la profecía de Ageo sucede en 4 meses, 3 meses y medio más o menos. Y eso porque Ageo fecha muy bien sus mensajes. Pero en 24 días el mensaje de Ageo de yo estoy con ustedes, de mediten en sus caminos, pegó tanto en sus corazones que al día 24 ellos dijeron: comenzamos la obra. Y quiero llevarte a Esdras para terminar en Esdras y que podamos ver lo que sucedió. Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6. Ellos se levantaron y empezaron la obra y la casa. Y cuando ellos la reedificaron, no creas que todo fue fácil. Se volvieron a levantar los pueblos opresores.
Seguían desanimado el pueblo, pero los ancianos ahora tenían un ánimo. Y cuando llegaron los opresores, los ancianos dijeron: no pasa nada, nosotros vamos a seguir reconstruyendo el templo, nosotros vamos a seguir avanzando hasta que Él nos dé la orden, pero nosotros no vamos a dejar de trabajar. Y eso tú lo puedes ver ahí en en Esdras. Pero en el versículo 12 dice: y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para caminar o destruir la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto de que sea cumplido prontamente la casa. Prontamente. Entonces hicieron puntualmente lo que el rey Darío dijeron. Versículo 14: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Ahora sí había una prosperidad, fíjate bien, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes rey de Persia. Y esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adán, que era el 6º año del rey Darío. 4 años pasaron y la casa fue terminada. 19 años de espera. ¿La podían haber acabado? Claro que sí. Claro que sí pudieron haber acabado, porque en 4 años acabaron la casa. En 4 años terminaron la casa. Pero quiero que veas Esdras 6, versículo 9. Esdras 6, 9. Cuando leyeron esta carta, dijo el rey Darío: dejar que se haga la obra que está en la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen la casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de que lo que debéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que se tiene tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para el holocausto al Dios del cielo, fíjate bien, trigo, sal, vino y aceite. ¿En qué tenían escasez? En estas cosas. Conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Wow. Ellos estaban preocupados porque había una gran escasez. Pero cuando ellos se dedicaron a construir el templo, Dios movió el corazón de Darío y dijo: miren, ustedes están preocupados por eso, dejen que la obra continúe. La opresión externa va a cesar, porque yo voy a emitir un edicto que nadie los puede tocar. Les falta provisión porque están viviendo en escaso. Mira, lo que fuere necesario, subráyalo porque esto viene para ti. Lo que fuere necesario, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Qué promesa, qué promesa. Pero me encanta porque dice: para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Sí, todo lo que tenemos es para el rey, no es para nosotros, es para que lo sacrifiquemos para nuestro rey. Todo lo que tenemos lo ponemos al servicio del rey. Por eso empecé con 1 Corintios 15, 58 y lo termino, y con eso terminamos y oramos. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo no es en vano, tu esfuerzo no es en vano, pero enfoca tus prioridades a las prioridades del plan de Dios que tiene para tu vida. Quiero orar. Señor Jesús, te doy tantas gracias, Señor, por esta carta que nos anima, que nos impulsa, que nos dice que tú estás con nosotros. Padre, yo oro que tú enfoques nuestras prioridades a ti y que podamos ver al profeta de profetas, al sacerdote de sacerdotes y al rey de reyes, que es Jesucristo, para empezar esta buena obra. Porque sin estos tres
no podemos avanzar sin estos tres oficios, pero en la persona de Cristo estos tres oficios están y nos impulsan a caminar al plan que tú tienes. Padre, yo te pido que nos ayudes a examinar nuestro corazón, a meditar nuestros caminos y a alinear nuestra voluntad a tu voluntad, a tus planes, a tus proyectos, Señor, y que no permitas que circunstancias externas o aún nosotros mismos, Señor, impidamos el avance de tu obra, sino alinea nuestro deseo y nuestras voluntades a las tuyas. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a ser de aquellos que buscan primeramente tu reino, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. Y como acabamos de leer, todo lo necesario, todo aquello que necesitamos día a día llegará sin obstáculos cuando nos enfoquemos en ti. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Amén y amén. Edgar.